del Senadi acá, tú, que a través de lo mismo, ¿no es cierto?, pudiera, ¿qué contextualización pudiera acontecer, verdad, al hacer este cambio sustantivo de hacer un amplio espectro de eventuales personas que hayan sido objeto de alguna omisión o alguna falta, queda circunscrito solamente, porque ahí sabemos quiénes son, ¿no es cierto?, quién es discapacidad. Por eso me gustaría saber eso antes de parte del organismo técnico, presidente. Muchas gracias. Le damos la palabra al Senadis. Una moción. Sí, Presidenta, por su intermedio, para poder responder al senador. Em, a ver, esta es una moción que efectivamente modifica par de artículos de esta ley, y la ley que estamos modificando es la 20.422, que no es una ley general, sino que es una ley específicamente que aborda materia de discapacidad e inclusión social. Por tanto, no estamos abordando solo la vulneración de personas con discapacidad dentro de una ley general, sino que estamos abordando temáticas de vulneración de derechos de personas con discapacidad, pero dentro del contexto de la ley específica de personas con discapacidad e inclusión social, donde luego de la convención, de la ratificación de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, eh, Chile legisló y avanzó en materia de discapacidad e inclusión social, creando esta ley a través de distintas temáticas y legislando a través de distintas materias. A raíz de la ley 20.422, Chile norma en materia de infraestructura, en materia de seguridad de la información, en materia de transporte y también últimamente en materia de lengua de señas. Por tanto, ambos artículos lo que se trata de avanzar es en materia de vulneración de derechos de personas con discapacidad, por una parte pudiendo aumentar las multas, pero hemos conversado bastante en esta mesa y también en la mesa de la Cámara de Diputados sobre esta moción, pero es importante también que podamos revisar que no tan solo esta ley es la que pudiese ser abordada, sino que también quizá en materia de discapacidad, principalmente lo que se ha estado o por dónde se ha estado abordando las denuncias de vulneración de derechos es por ley Zamudio. Principalmente, porque quizás es más fácil, porque es por donde las personas o la legislación se puede abordar de manera más rápida. Eso, senador, lo que podría, no sé si respondo por ahí su pregunta. Senador Keitel tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a Karen y a todos quienes están presentes. Quiero compartir plenamente lo que propuso o comentó el senador Sandoval, porque creo que no sé si es un tema de reemplazar, yo creo que puede ser algo que se puede agregar a lo que ya existe o un artículo nuevo, pero lo que dice es reemplazar. Entonces, todo lo que está actualmente en el artículo 57 se estaría modificando y focalizándolo solamente con personas con discapacidad. Entonces, yo creo que una cosa no quita lo otro y creo que es modificar el 57 agregando personas con discapacidad y en el fondo quizás especificando algo aparte de lo que ya está en el artículo original, pero cuando se habla de reemplazar es prácticamente sacar el artículo 57 entero con lo que ya está para agregar lo que se está proponiendo por parte del Ejecutivo. Entonces, yo creo que hay un tema de redacción que se podría modificar ese artículo 57, pero dejarlo focalizado solamente en una condición específica, como decía el senador Sandoval, yo creo que no debiera corresponder como tal. Entonces, creo que es un aporte, pero hay que encontrar la fórmula para poderlo agregar en el artículo actual 57. No dejarlo de lado y no rechazarlo completamente, sino que yendo al fondo de lo que se buscaba originalmente. Eso, Presidente. Ya. Lo que pasa es que no estamos pidiendo que votemos ahora, necesitamos más antecedentes, esos son los que vamos a pedir y de acuerdo a eso poder votar. No en este momento. Claro, ¿cómo se llama? A los jueces de policía, al Poder Judicial. Entonces, y ahí en base a eso poder decidir.
Senador Sandoval. Muchas gracias, Presidenta. Acotar un tema previo, porque esto es una moción, no un mensaje, ¿ya? Por lo tanto, es iniciativa de un grupo de parlamentarios, ya, para dejarlo en claro la situación. Lo segundo, Presidenta, queremos obviamente mejorar significativamente todas las acciones en materia de inclusión de todas las personas, ¿verdad?, que tengan que ver con alguna dificultad en el desempeño de sus labores cotidianas en todos los ámbitos. Por eso, no obstante las explicaciones que nos dan, ¿verdad?, del Senado, creo sinceramente que esta norma, que es una norma en el artículo 57, que sintetiza bien el contexto global de lo que se espera. Porque además la ley 20.462 dice que establece normas sobre igualdad de oportunidad e inclusión social de personas con discapacidad. Además está referido precisamente en la ley 20.422 precisamente esta norma, ¿ya? Pero en el artículo 57 hace una expresión bastante un poquito más amplia que pudiera verse involucrada el día de mañana otro tipo de personas con alguna situación también de vulneración, ¿verdad? Y que pudieran eventualmente con este reemplazo, porque en el fondo lo que hace esta moción, reemplaza este artículo 57 para una contextualización exclusivamente para las personas con discapacidad, ¿ya? El resto, Presidente, de las modificaciones son cuestiones más de naturaleza económica, ¿verdad? Porque aumenta las multas, ya establece la obligación del denunciante de establecer, ¿verdad?, los fundamentos de las medidas que van a adoptar y otras cosas pero en fin, creo que ahí el tema, y me parece bien, esta es una primera discusión y consultaremos, ¿verdad?, a las instancias pertinentes y además los mismos alcances de la norma. Gracias, Presidenta. Sí, por favor, secretario. Tal como informaba la Presidenta, si de acuerdo a la Comisión enviaremos su oficio. Quería además hacer presente, para efecto de las indicaciones que puedan preparar los señores senadores, que la sesión anterior la Comisión recibió la presentación de Senadis, que respecto a la última norma, que agrega un inciso al artículo 58, que señala cuando los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de la discriminación por razones de discapacidad que alega, corresponderá al denunciado acreditar los fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Al fundamentar su parecer, Senadis nos informó que esto es un aporte muy significativo que consagra el cambio del peso de la prueba. Dice que esta alteración de la carga de la prueba ya se reconoce en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales del artículo 493 del Código del Trabajo. Sobre el particular, la Secretaría quería hacer presente que la carga de la prueba es un principio del derecho en que quien alega un hecho debe acreditarlo. Y que también existe la falacia de la carga de la prueba, que es donde una persona intenta evitar la obligación de probar traspasándola a un tercero. ¿Por qué lo hago presente? Porque originalmente esta norma, a que hace referencia al 493 del Código del Trabajo, fue aprobado cuando se sustituyó el procedimiento de tutela laboral, el año 2006. El artículo en cuestión dice: cuando los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y sus proporcionales. Explicar, no es acreditar. En esa discusión, el honorable senador Parra solicitó dejar constancia para la historia de la ley que este precepto no altera el peso de la prueba y que esta norma debe analizarse en relación con el 508, que pasa a ser 489, en que hay una audiencia de juicio en que las partes rinden la prueba y entregan todos los antecedentes que estimen pertinentes. Es decir, la norma del Código de Trabajo no alteró el peso de la prueba. Simplemente en un procedimiento bilateral, las partes pueden aportar todos los antecedentes, incluidas las explicaciones por parte del demandado. Explicar es dar a conocer una opinión, según nuestro diccionario. A diferencia de acreditar, que es lo que se propone ahora, porque acreditar significa probar un hecho. En consecuencia, hago presente que esto pudiera alterar la norma del debido proceso para efectos del estudio y la opinión que hemos solicitado. Eso es todo, presente. Kusanovich, señora Campillay, Keiter, Lagos y Sandoval. Estamos listos, diga. Kusanovich, sí. ¿Entonces se acuerda de remitir los oficios solicitados? ¿Sí? ¿Acordamos remitir los oficios solicitados? Sí, ya. Perfecto. Acordado. Debemos pasar al segundo punto de la tabla, Sí. y es dar a conocer las propuestas de los asesores parlamentarios
sobre políticas para el síndrome de Down. Sí, no sé. Sí, Presidenta, si usted quiere dar a conocer esta propuesta o no sé si el asesor. Muchas gracias, Presidenta. Como ustedes bien saben, señores senadores, con ocasión de las sesiones realizadas durante el mes de julio, el 1 y 8, esta comisión acordó formar una mesa de trabajo con la finalidad de poder estudiar con mayor profundidad la propuesta realizada por el Centro de la Universidad Católica sobre síndrome de Down. Mesa que fue integrada no solo por asesores parlamentarios, sino que también contó con la participación de representantes de la Biblioteca del Congreso Nacional y representantes del Ministerio de Desarrollo Social y SENADE, obviamente. Instancia en la cual además tuvo la posibilidad de profundizar y distinguir de aquellas propuestas que se realizaban entre aquellas que tienen un carácter más bien administrativo, de las que tienen una finalidad más bien legislativa, y distinguiendo también aquellas que suponen algún tipo de recurso y por tanto serían inadmisibles para los parlamentarios en su formulación de política pública como una legislación propiamente tal. Junto con los asesores se elaboró una minuta, una propuesta que fue entregada a ustedes hace un par de semanas, que fue corregida recientemente durante el fin de semana, en la cual se recogen bastante de las propuestas desarrolladas durante la elaboración del informe de Política Nacional sobre Discapacidad. Algunas de estas instancias van dirigidas al presidente de la República por el carácter de iniciativas exclusivas que éstas puedan tener, y otras referidas a distintos ministerios, dentro de los cuales destaca el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, incluye el Ministerio también del Deporte y otros. Y si les parece a los señores senadores y senadoras, en esta instancia la propuesta sería poder identificar o autorizar por ustedes el envío de aquellos oficios que a ustedes les parezca más pertinente poder despachar en esta oportunidad, y por cierto también permitir al centro dar cuenta también de su opinión sobre las conversaciones que tuvimos y el trabajo que también desarrollamos junto a todos los asesores de ustedes. Eso, senador. ¿No? ¿No? El centro de, ¿cómo se llama eso? De síndrome de Down, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Junto con Salvari, agradecer a todo el equipo de asesores, asesoras que se sumaron a esas jornadas de trabajo. Creo que lo que conversamos abordó bastante las propuestas que teníamos. Sin embargo, nosotros desconocemos el contenido del documento final, entonces se hace difícil poder opinar hoy día sobre las propuestas y qué es lo que se está avanzando en lo que podemos poner como puntos de partida de estas propuestas y cómo seguir avanzando. Gracias, presidente. En relación a eso, también a mí me lo entregaron recién. Veo que ni el senador Insulza ni el senador Sandoval lo tienen, y entonces yo creo que sería bueno, y no es tan largo, yo creo que es parte de las solicitudes de oficio, pero tenemos tiempo y si se puede leer son 5 páginas con algunas solicitudes y que a la larga también justamente se estén los que debieron de justamente tener la información y no la tienen. Entonces, yo agradezco a nuestros asesores que estuvieron y coordinando y juntándose el tiempo bastante largo, pero yo creo que también se debe haber mandado quizás la información más a tiempo. Entonces, si se puede leer, yo creo que es importante que lo podamos dejar también en acta y durante la sesión. Gracias. Sí, justamente lo va a leer el señor secretario, así que él nos va a dar cuenta. Adelante. Después de la expresión motivo, los asesores hacen la siguiente propuesta específica. Primero, solicitar al presidente de la República y a la ministra de Desarrollo Social y Familia, mediante oficio de la Comisión, la presentación de un proyecto de resolución, considerar elaborar con urgencia una política nacional y plan de acciones para personas con discapacidad, y que se incluya un capítulo sobre síndrome de Down. Segundo, solicitar mediante un oficio al actual Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia destinar al menos una sesión al año a materias propias de la discapacidad que incluya la discapacidad cognitiva y dar cuenta de ellas a las comisiones técnicas del Congreso Nacional. Además, se sugiere analizar las mejores prácticas y avances que se realicen en experiencias comparadas destacadas.
Tercero, solicitar mediante oficio al Instituto Nacional de Estadística analizar la propuesta de crear un Comité Nacional de Estadística sobre la materia y unidad específica al interior de la institución. Sin perjuicio del anterior, solicitar constituir un comité de expertos con la finalidad de sistematizar la información disponible en materia de discapacidad y en especial respecto del síndrome de Down, con el propósito de facilitar su accesibilidad, promover su interconexión, coordinar la recopilación de nuevos antecedentes y fortalecer su contenido y actualización. Cuarto, fortalecer la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad mediante la derogación o modificación sustantiva de la norma sobre interdicción acelerada, contenida en el artículo 4 de la Ley 18.600 sobre deficiencia mental. Para ello se propone solicitar mediante un oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos considerar poner urgencia a los proyectos de ley en tramitación sobre capacidad jurídica, solución integral, y oficiar a la Comisión de Salud del Senado solicitando tener en especial consideración esta medida en el proyecto de ley que establece la Ley Integral de Salud Mental y modifica cuerpos legales que indica, teniendo presente que ambas comisiones han puesto recientemente en tabla dichos proyectos. Por último, se sugiere apoyar que en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas se califique a las personas con discapacidad como grupo de especial protección para garantizar la mayor focalización en el acceso a la justicia. Quinto, solicitar al presidente de la República, a la ministra de Desarrollo Social y Familia, la presentación de un proyecto de resolución y considerar la creación de un Centro Nacional de Accesibilidad Cognitiva, o en su defecto crear una unidad o departamento de accesibilidad cognitiva al interior de Senadis, con la finalidad de elaborar y asesorar en el acceso universal a la información de diversa índole, así como también para la dictación de lineamientos técnicos para el uso de señalética en espacios públicos y privados, sitios electrónicos, protocolos de adaptación y otros elementos. Sexto, solicitar mediante oficio al Ministerio de Salud el establecimiento de una mesa de trabajo sobre el síndrome de Down y discapacidad cognitiva que aborde diversas materias relacionadas con el tamizaje y diagnóstico, detección, protocolos para la entrega de noticias de diagnósticos, programas de cuidado, atención temprana, formación y capacitación del personal, protocolos de atención, entre otras materias. Se sugiere que dicha instancia sea integrada también por la Subsecretaría de Niñez, la Subsecretaría de Servicios Sociales y el Servicio Nacional de Discapacidad. Séptimo, solicitar al presidente de la República y la ministra de Salud un proyecto de considerar las adecuaciones en las edades relacionadas a la garantía explícita en salud respecto a las personas con síndrome de Down, dado el envejecimiento acelerado de esta población, fenómeno que podría incidir en la aparición de nuevas patologías o condiciones derivadas del referido síndrome. Octavo, solicitar al Poder Judicial que informe sobre las guías, protocolos y otras medidas que actualmente posea para la plena integración y autonomía de personas con discapacidad en dicha institución, ya sea como usuario, funcionario o magistrado, y en especial respecto a la discapacidad cognitiva. Noveno, solicitar al Ministerio de Educación la conformación de una mesa de trabajo que verse diversas materias relacionadas, tales como aseguramiento de la trayectoria educativa, uso de metodologías accesibles y tecnologías de apoyo, formación y capacitación del cuerpo docente, directivos, asistentes de la educación y asistentes en aula, y el fortalecimiento de las escuelas especiales, entre otras materias. Asimismo, se sugiere elaborar mociones relativas al acceso para la educación superior, y en especial respecto a la homologación de la certificación de ingreso y la disparidad de requisitos entre las diversas instituciones de educación superior. Décimo, se sugiere ingresar una moción que reconozca y promueva en la ley 18.712 del deporte, el deporte unificado y adaptado para personas con discapacidad. En el mismo sentido, se sugiere oficiar al Ministerio de Deporte para patrocinar esta iniciativa, crear un sistema de registro y certificación de instituciones que promuevan la inclusión y establecer una mesa intersectorial para preparar el Mundial de Olimpiadas Especiales de Santiago 2027 e identificar apoyos que se puedan brindar desde el Congreso Nacional. 11. Solicitar mediante oficio al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la conformación de una mesa de trabajo que aborde diversas materias relacionadas al acceso a la vivienda de personas con discapacidad, estandarizar instrumentos de evaluación y evaluación de programas de cohabitación tutelada, sistemas de asistencia personal, subsidio especial, entre otras materias. 12. Solicitar mediante oficio al Ministerio de Trabajo informar sobre la implementación de la Ley 21.690, que introdujo diversas modificaciones en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad, aprobada recientemente, en agosto del año pasado. Asimismo, consultar si durante la tramitación de la Ley de Reforma de Pensiones se estudiaron modalidades para rebajar la edad de jubilación para personas con síndrome de Down, debido al envejecimiento acelerado. 13. Solicitar mediante oficio la elección de presupuesto, estudiar la incorporación de la inclusión entre los programas de mejoramiento de gestión y establecer un mecanismo de seguimiento y control del gasto público en la materia. 14. Proponer a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputados mancomunar los esfuerzos para que las propuestas normativas y otras gestiones que se formulen en relación a personas con síndrome de Down sean coherentes y complementarias.
Esas son las propuestas que realizan los asesores parlamentarios. La mesa de trabajo, perdón. ¿Alguien? ¿No? ¿Hermes? ¿No? ¿Opiniones? El senador Yo no me estoy obligando a hablar. No, yo, a ver, me parece muy bien cada una de las propuestas y yo creo que estamos hablando, por lo menos se nombraron 7, 8 ministerios que deberían estar involucrados. Son muchas cosas que involucran nuevas funciones, involucran recursos. Recién ahí estábamos hablando con el senador Sandoval, que casi que deberíamos de ir apoyando todo esto con proyectos de acuerdo, ya informando y ya haciendo solicitudes específicas de un proyecto que es súper amplio y una idea que es muy necesaria y obviamente creo que tenemos que ir avanzando, pero estamos hablando del Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Deporte, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Trabajo, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que para seguir avanzando, usted, Presidenta, solamente como sugerencia podemos ir justamente cuando usted así lo decide, lo necesite, ir avanzando con escuchar las opiniones justamente de los respectivos ministerios. Además, mientras se leía recién con el señor secretario, se nos van también apareciendo ciertas dudas que son importantes y que de repente por ahí nombró justamente una que es la jubilación anticipada de las personas con síndrome de Down y creo que también hay como muchas otras cosas y muchos ministerios hoy día que prácticamente no se contemplan cada uno de estos grandes e importantes detalles y que creo que es importante hacerle justamente ver cuál es nuestra idea, quizás como proyecto como tal de la política, de las propuestas de política nacional 2000, bueno, y que a la larga, por lo menos el tema de la ley que usted ahí, bueno, estamos todos parte de que dentro de las cosas que se solicita acá es por lo menos una vez al año, que se haga una comisión específica de información sobre lo que se está viendo. El de la ley TEA llegó como 5 o 6 meses más tarde de lo que se tenía que ver, porque se tenía que ver en marzo, y lo vimos hace 2 semanas atrás, recién 3 semanas atrás. Pero hay mucho por hacer para avanzar y justamente visibilizar algo que está muy presente en el país y en todo el mundo, que son las personas con síndrome de Down. Así que ojalá entregarle la máxima cantidad de herramientas posibles para que tengamos de alguna otra forma ningún tipo de discriminación. Así que eso, Presidenta, no sé, en algún momento yo creo que es importante de fondo escuchar la opinión de los diferentes ministerios y poder ir avanzando para tener una idea, una ley finalmente lo más robusta posible. Sí, no sé si lo quiere acortar o luego los oficios también enviar la información respectiva, yo creo que un poco de todo, porque de repente estamos como muy empeñados hoy día. Yo creo que se avanzó harto con lo que los asesores lograron acordar, pero yo creo que ahí, Presidenta, sugerencia también de poder enviar toda la información e invitar a quienes creo que corresponden de cada uno de los ministerios. Eso, gracias. Sí, una idea sería enviar los oficios y a medida que vayan llegando las respuestas poder irlos poniendo en tabla y para poder irlos trabajando. Sí, adelante. Está en la convocatoria, esta reunión está la posibilidad de conocer a la directora del Centro de Universidad Católica sobre el síndrome de Down y quisiera escuchar sus opiniones yo antes de poder decir lo que yo pienso sobre esto. Es tan amable. Sí. Y podría tal vez agregar una pregunta que a lo mejor puede responder la profesora mejor que cualquier otro de nosotros. Y a mí me llama la atención el recibir un proyecto que se refiere a la discapacidad en general y adopta como forma, por decir, más genérica el síndrome de Down. En circunstancias, yo creo que el síndrome de Down no es una discapacidad, lo digo con toda franqueza. Yo creo que es una condición especial, efectivamente es una condición especial, pero no es como una persona que no tiene una pierna, que no tiene una mano, etcétera, etcétera. Todas las cosas que son probablemente formas de discapacidad. Yo he conocido muchas personas con síndrome de Down, incluso me relaciono con algunas y la verdad es que no veo en ellas razón para hablar de discapacidad. Yo creo que tienen perfectas capacidades para apoyadas adecuadamente ir por la vida de manera mucho más tranquila, más normal de lo que muchas veces mucha gente imagina. Entonces tengo esa duda realmente si vamos a hacer un proyecto, una cosa general sobre discapacidad y poner como la cabeza de este proyecto el tema del síndrome de Down. Tal vez deberíamos hacer un proyecto efectivamente sobre el síndrome de Down y formas de incorporación a la sociedad
más adecuada a estas personas con capacidades especiales. Esa es mi pregunta que quería aprovechar de hacer acá, porque ciertamente no soy un experto en el tema y me gustaría escuchar la opinión. Sí, yo, por lo que le escuchaba, lo que usted decía, el tener síndrome de Down es una condición, pero también es tomado como discapacidad porque tanto las personas con discapacidad como las personas que tienen síndrome de Down son totalmente excluidas. O sea, ya sea en los trabajos, no hay oportunidades. Entonces, yo creo que si bien es una condición, pero para algunas personas o para la mayoría de las personas también es una discapacidad. No tan solo las personas que tenemos discapacidad, ya sea, no sé, una silla de ruedas, discapacidad visual, pero todos tenemos problemas al momento de poder estudiar o al momento de poder conseguir un trabajo, tanto las personas con síndrome de Down como las personas con discapacidad. Por eso le digo que es como, yo sé que no es lo mismo, pero se ve de igual manera. Si me permite, Sí. yo no tengo nada contra que nosotros legislemos todo lo que sea necesario sobre discapacidad o sobre síndrome de Down. Lo que tengo duda precisamente es si deberían ir juntos, si el tema de los temas deberían ir juntos. Porque finalmente puede ser un poco más de trabajo, pero por ejemplo, nuestra comisión es sobre tercera edad y discapacidad, lo separamos. Hay muchas cosas que le pasan a los ancianos, también le pasan a los discapacitados o viceversa, pero hemos considerado necesario separarlos de alguna manera. La pregunta mía es si no vale la pena hacer un proyecto como este que se le iba aquí. Este es un proyecto fundamentalmente sobre síndrome de Down, ya me parece muy valioso, yo estoy por trabajar en él y por sacar un proyecto, pero en la medida, pero me pregunto si corresponde hacerlo, o no hacerlo más bien como una cosa más específica. Precisamente por lo que usted dice, una condición, más que una discapacidad. La directora si es que quiere, sí, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador, por poner un poco ese tema y esa inquietud en la mesa, porque creo que lo que usted refleja es probablemente lo que muchas personas piensan y que perpetúa la invisibilidad de las personas con síndrome de Down y las barreras que ellos y ellas enfrentan en el día a día. La condición de síndrome de Down efectivamente es una condición genética, pero esa condición genética hace que las personas tengan en un 100% discapacidad intelectual. Y esa discapacidad intelectual en el contexto de un ambiente y un entorno está completamente repleto de barreras para las personas con discapacidad intelectual, hace que no puedan vivir en forma plena su vida, no puedan participar plenamente en la sociedad, no puedan tener una trayectoria educativa, no tengan acceso a la salud como corresponde, no puedan tener una vida y vivienda independiente, tengan muchas barreras para la autonomía, hayan instalada una infantilización permanente en el tiempo. Por lo tanto, el tema de la discapacidad termina siendo su tema crucial. Y hoy día todas esas barreras están determinadas por su discapacidad y nosotros creemos que en la medida que podamos ir mejorando ese entorno, probablemente su discapacidad va a ser menos evidente y va a generar menos barreras para el pleno ejercicio de sus derechos y plena participación. Entonces, si bien es cierto, el síndrome de Down es una condición, no una enfermedad, eso sí predispone en todas las personas con síndrome de Down a una discapacidad intelectual. Y algunos de ellos incluso tienen discapacidad visual, auditiva, el 15% además está en el espectro del autismo. Entonces, son personas que viven muchas barreras. Ahora, el planteamiento inicial es poder reconocer que las estrategias que podamos trabajar en forma conjunta
y todas las barreras que hemos reconocido también las comparten otras personas con discapacidad cognitiva. Y es la visión de plantear ciertas estrategias que son transversales a todas las personas que viven con discapacidad cognitiva, tengan síndrome de Down o cualquier otra condición de salud que conlleve una discapacidad cognitiva. Y eso va de la mano de centros de accesibilidad cognitiva, como planteábamos, aumento de las estadísticas, una política nacional en torno a discapacidad cognitiva que no está desarrollada en nuestro país. Y en forma paralela, estrategias específicas para personas con síndrome de Down, porque sabemos que las personas con síndrome de Down tienen particularidades que no comparten con personas con otras discapacidades cognitivas. Y eso es un poquito como el abordaje que quisimos proponer. Creemos que esta comisión es la comisión que mejor puede representar a este grupo de personas para defender sus derechos y trabajar por ellos, pero como esto es la vida de una persona por completo, aborda el intersector y la multiplicidad de todos los ministerios que acabamos de escuchar. Y desde el punto de vista de opinión de esta minuta, trabajamos en forma muy conjunta con los asesores. Estoy muy de acuerdo en lo que se ha propuesto y ojalá podamos tomar prioridades de qué cosas abordar primero y qué cosas después. Sergio, ¿quieres? Acá sala, perché per nosotros con la que dice que hay personas que piensan que nosotros somos más inclusivos. Le voy a dar la palabra a Hermes, mi asesor, para que explique algunas cosas porque parece que entendimos un poquito mal. Así es que, por favor, Hermes. Gracias, Presidenta. Tan solo para poder aclarar, la propuesta no consiste en un proyecto único, sino que más bien en una serie de sugerencias en distintos ámbitos, ¿ya? No un proyecto único. Dentro de ello, porque bueno, el secretario dio lectura al inicio de la respuesta a un oficio que se envió durante el mes de junio al INE, donde se responde de que no existe información estadística y cuestión básica que necesitamos para elaborar políticas públicas es información estadística. Y eso no existe. Entonces, por el momento, la sugerencia dice relación con enviar oficios para identificar información que nos hace falta para la elaboración de políticas públicas y propuestas, como así también algunos proyectos de resolución donde se solicita al presidente de la República algunas gestiones que suponen recursos y por tanto nosotros no podemos avanzar en ello. Por tanto, simplemente aclarar ese punto de que son distintos ámbitos los que se están abordando de manera parcelada por el momento. Eso, Presidente. Sí, adelante, secretario. Para precisar los términos de la ley que establece medidas a favor de las personas con discapacidad,
en su artículo 5 define lo que es una persona con discapacidad. Y lo define de dos formas, por las características y por el efecto. Dice, persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter temporal o permanente, esa es la condición que tiene, y el efecto, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Estos dos rubros determinan la discapacidad, condiciones personales y el efecto de poder ver restringida su participación en la sociedad producto de ella. Eso es todo, presidente. ¿Ah? ¿Alguna otra palabra? No, no. El senador Sandoval. Adelante, senador Sandoval. Presidenta, miren, primero que nada valoramos el trabajo de la mesa técnica porque en definitiva fue un mandato de la comisión que se avanzara de alguna manera en tratar de acotar y definir un poco más, ¿verdad?, los contenidos que tenemos. La misma mesa técnica sugiere una serie de acciones oficiosas, yo creo que sería bueno acordarlas, mientras más información tengamos, mejor. Lamentamos lo que nos pasa con las estadísticas vitales que hablan, ¿no es cierto? Antes el INE hacía una serie de estadísticas vitales, pero no sé cuál tendrá contenido hoy en día. Pero, para qué decir también a propósito de estadísticas, las estadísticas regionales cuesta todavía más encontrarlas. Pero sería bueno quizás, presidente, acordar oficiar las diferentes instancias que sugiere la Comisión Técnica. Sobre esa base vamos avanzando con el proyecto. Gracias, presidente. Correcto, se lo mandamos, si yo lo recibí al mismo tiempo que usted. No tengo la campana no la tengo. Ya. Entonces se toma el acuerdo para poder enviar los oficios. ¿Acordado? ¿El Senadis? ¿Sí? Sí, presidenta. Gracias, presidenta, por su intermedio. Quería, justamente era por el punto anterior, que me parecen muy buenas iniciativas y propuestas de los asesores. Solo manifestar la preocupación que algunas de ellas, sin lugar a dudas, van a requerir financiamiento. Y la verdad es que para nosotros es bastante importante el poder conocer qué medidas de financiamiento o presupuesto se están considerando em, para estas acciones. La verdad es que me preocupa y nos preocupa como Senadis el poder contar con aquel financiamiento. Son medidas muy necesarias. Me consta, la verdad, la necesidad de contar con aquellas, con toda la voluntad de poder implementarlas, pero la verdad, en los últimos años ha sido muy desgastante para este servicio el poder avanzar, el poder a veces mendigar financiamiento, ya sea de gobiernos regionales, de organismos internacionales. Cada vez nos han ido recortando mucho más los presupuestos. La dotación, contamos con 191 funcionarios a nivel nacional, a veces 3 funcionarios en direcciones regionales. No damos abasto de poder hacer esta implementación. Tenemos 2 personas que manejan accesibilidad universal en la institución. Ayer mismo yo estuve dando algunas charlas en turismo inclusivo porque nos parece que las Olimpiadas Especiales Santiago 2027 son un tremendo escenario para nuestro país, de poder generar inversión en el país, de poder tener un cajón del Maipo inclusivo. Entonces estábamos preparando organizaciones, estábamos preparando al turismo en el cajón del Maipo para poder ser inclusivo, y nos requerían y nos demandan más capacitación, más formación, pero ¿cómo lo hacemos con un servicio tan pequeño? Por tanto, estas medidas
nos parecen realmente necesarias, pero varias de ellas requieren financiamiento. Por tanto, yo les pido ahí el respaldo y el apoyo para poder ir detrás de este financiamiento. Eso, Presidenta, muchas gracias. Senador Keitel. Gracias, Presidenta. A ver, son dos o tres cosas. Quiero partir por felicitar a Sergio por su testimonio. Estábamos recién conversando ahí porque quizás estaba un poquito triste. Y yo creo que parte de lo que estamos haciendo acá y hagamos lo que ojalá lo hagamos con mucha fuerza y es justamente tratar de solucionar ciertos problemas que le ha tocado vivir a él y a muchas otras personas con síndrome de Down y de discriminación y de cuánta cosa que yo creo que hoy día justamente ningún tipo de ley está cubierto de una u otra forma, a nivel de sanción, a nivel de oportunidad, a nivel de muchas cosas. Entonces, te quería felicitar por estar acá y tú tienes una linda oportunidad de estar representando a muchas personas, así que tómalo con alegría. Yo sé que hay muchas cosas que de repente a todos nos dan penita, pero eres un campeón, así que dale, compadre. Ya no te pongáis triste, al contrario, tómalo como una linda oportunidad que tú acá eres la voz, eres el rostro, eres la persona que encarna a muchas personas que tienen la condición de síndrome de Down. Así que tómalo como eso. Sí, te quería felicitar aquí con el micrófono encendido. También, Presidenta, comentar que, pucha, que encuentro lamentable la realidad que nos está contando Karen como directora de Senadis, de que prácticamente, y lo dejo voy a decir las mismas palabras sobre el mendigar por recursos económicos para poder lograr avanzar y cubrir gran parte de las carencias que existen a nivel de país. Está hablando de menos de 200 funcionarios, según lo que escuchan, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el país. Como dato y cifra, dato de duro, un municipio con 25.000 habitantes tiene más de funcionarios, o sea, un municipio, los 345 municipios que tiene Chile tiene prácticamente el quíntuple o el sextuple de funcionarios que lo que tiene el Senado para todo el país. Entonces, esa es la desproporción. Por lo mismo estamos hablando de lo que comenté anteriormente, que es bueno levantar información, lo que tú decías, Ernest. Sí, lo que decía Ernest, de levantar toda la información de cada uno de los ministerios, de cada una de las responsabilidades que debiera de tener cada uno de los ministerios por individual, que se levanten las cifras, los datos duros como tal, de que se lleguen a Senado y los recursos necesarios para que sea el organismo, el ente que pueda de alguna u otra forma solucionar gran parte de todas estas problemáticas, pero que tiene que estar apoyado por una política general, una política pública, que quizá, y tomo las palabras y del senador Insulza, y entiendo la idea, de hasta qué punto podemos ir separando si es la ley TEA, la ley síndrome de Down, la ley. Entonces, quizás tiene que haber una norma general de una política pública sobre una discapacidad cognitiva, intelectual. Por otro lado, otra de discapacidad física, y que esa que sea la ley general de discapacidad cognitiva pueda estar separada quizá por algún tipo de condición o a través de un reglamento específico, pero que exista un marco general de alguna otra forma para cubrir todas estas carencias que hoy día se pueden tener, definir un organismo específico, pero con mayor herramienta, con mayor apoyo, pero para eso se necesitan las datas, las cifras y ver la realidad y poner sobre la mesa algo que prácticamente no se habla, no se sabe, se hacen censos y no se preguntan quizás las cosas que podríamos y necesitamos saber. Estoy pensando, pero yo creo que tenemos mucho que hacer, mucho que avanzar, necesitamos el apoyo del Ejecutivo en todo tipo de cosas, en las fundaciones, en el tremendo trabajo que hacen. A ti, Sergio, como representante, que eres un tremendo representante y te vuelvo a felicitar por tu valentía, y nosotros la responsabilidad que tenemos los parlamentarios también de que no solamente estemos una hora y media cada la semana viendo este tema y que no quede en nada. Ojalá logremos avanzar. Así que, Presidenta, gracias por el punto y ojalá, insisto, logremos concretar algo lindo, bonito, y quién sabe si lo hacemos antes de que termine el periodo de este gobierno, porque si no también hay muchas cosas que tendríamos que avanzar, pero siempre hay un punto de comienzo. Ojalá le demos también la continuidad, sea quien sea el que venga después como presidente o presidenta. Gracias. Senador Insulza. Bueno, yo comparto mucho lo que ha dicho el senador Keitel, no lo voy a repetir, pero creo que además también me interesa saber mucho, porque
si nosotros queremos combatir la discriminación, y yo creo que hay que combatir la discriminación, necesitamos políticas distintas que no sean simplemente las sanciones, va a tener una multa, le va a pasar esto, etcétera. Hay formas que yo conozco por lo menos, de combatir la discriminación sobre la base de la educación, enseñando de qué se trata cuando se habla de discapacidad o de condición, etcétera, que mucha gente no conoce. Entonces creo que realmente eso también cuando discutamos sobre todo este tipo de medidas, averiguar, ver que no solamente esté el tratamiento del problema, sino también formas muy concretas de combatir una discriminación que es lo que preocupaba al joven que nos hablaba, ¿no? Quiero contarle que nos ha costado tanto poder ponernos de acuerdo en el proyecto de ley que robustece la ley Zamudio, que es antidiscriminación. Lamentablemente hay diputados y senadores que se oponen a esta ley antidiscriminación. Nos ha costado bastante, soy la presidenta dentro de esta comisión unida, pero sin duda también he conocido, por ejemplo, fundaciones como EduDown. Hemos visitado muchas veces EduDown, que seguramente Juan Emilio irá a estar en el Senado muy pronto para poder conseguir recursos para esta fundación que prepara a los jóvenes para el mundo laboral. Ellos siembran y cosechan sus propias verduras para poder tener sus talleres y les enseñan a cocinar, lo que es el mundo el tema de hotelería, cocina. He probado sus productos, lo que ellos cocinan, el pan que hacen. Es tan importante y si quieren conocer el trabajo que ellos tienen, en el Museo de Arte Precolombino existe una cafetería la cual atienden jóvenes con síndrome de Down, cual la concesión la tiene la Fundación EduDown. Entonces conozco muy de cerca el tema de los jóvenes Down y su condición, pero sé que también son muy capaces de poder salir adelante, porque entre esas historias existe un joven que lamentablemente su padre fallece y él se hace cargo de su madre, él lleva el sustento a su casa para poder seguir viviendo los dos. Así es que eso quería comentarles el tema de esta fundación que harto hace y qué importancia es lo que estamos haciendo ahora con esta, ¿cómo es que se llama? Sí, el centro de Down. Así que para mí es bien importante poder trabajar en esto. Sergio quiere hablar. Sergio. Está levantando la manita. No, Sergio, es muy importante lo que dice, así que dele nomás, Sergio. Bueno, también quiero hablar acerca de lo que estamos hablando por la discriminación. También pasa cuando no hay suficiente información acerca por nuestra condición, por la accesibilidad cognitiva, ¿verdad? También eso es lo que yo necesito, todo también lo que yo necesito porque nosotros tengamos con la mayor accesibilidad, utilizando por la lectura fácil y por el uso de pictogramas, eso, y con letras grandes, eso, y, y aparte que yo
yo, yo, país, eso, y- y eso aparte que yo también, yo estoy con otro país, yo soy Ecuador, y yo desde Ecuador, también hay personas más distintas discapacidades que como que yo trabajé como voluntario allá, eso y eso. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya pues. ¿No quiere nadie más la palabra? No. No, ya. Por haberse cumplido la razón de la citación, damos por término la comisión. Muchas gracias, Sergio. Para no Ya, muy bien.